Buenos días a todos, me llamo Miguel Ángel Luque, tengo un canal, bueno, veis la decoración, es sobre cómics, pero me he animado a abrir un nuevo canal. En este caso vamos a hablar sobre el viejo oeste, que en verdad no es gringo como nos contaba Hollywood, tanto en España como en México, como en otros países hispanos, como en Europa. Entonces vamos a traer a este canal historias que pasaron en el Bravo Norte, en la frontera del Virreinato de Nueva España, hoy en día México, y vamos a hablar sobre diversas historias y acontecimientos que pasaron en la frontera norte, que convivían unas veces en armonía, otras veces haciendo la guerra porque se rompían los pactos entre los novohispanos y los poquitos españoles peninsulares que habíamos por allí, con las tribus apache, con los comanches, con los navajos. Vamos a hablar sobre, bueno, hubo algunas que otras alianzas en el siglo XVIII, porque las alianzas no fueron solamente en el siglo XVI, con Hernán Cortés, con los tlaxcaltecas y los demás pueblos del Valle de México, etcétera, etcétera. Entonces, la historia siempre es compleja, no es tan fácil como no, como podemos pensar la mayoría o como podemos creer, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de diferentes personajes, de historia, y como ya digo, del siglo XVII, XVIII. A veces vamos a ir un poquito para atrás, vamos a ir al siglo XVI en diferentes vídeos. A finales del siglo XVI voy a hablar de una figura que no se habla mucho ni en España ni en México, como es don Juan de Oñate, que nació en Zacatecas. Y creo que aunque hizo cosas que no estaban muy bien, por algo la corona, bueno, lo castigó. Eh, no le dejó regresar a Nueva España. Él no pudo volver a estar con su esposa, con sus hijos allí en Zacatecas. Murió, yo soy de Málaga, bueno, él murió en un pueblo pequeñito de Sevilla que se llama Guadalcanal, y nadie sabe dónde están sus restos, por ejemplo, del que fue el primer gobernador de Nuevo México por parte del virreinato de Nueva España. Y como ya digo, sus restos nadie sabe dónde están, se sabe que está enterrado en Sevilla, pero nunca ni el gobierno de España ni el gobierno de México ha hecho nunca nada al menos que yo sepa, por encontrar los restos de este hombre. Los de Hernán Cortés, por ejemplo, se sabe que está en el Hospital de Jesús, aunque nadie sabe dónde está, para que no profanen los restos de Hernán Cortés. Pero Juan de Oñate, que es el primer novohispano o primer mexicano, si lo quieren decir los mexicanos así, bueno, que murió fuera de su territorio, fuera de su país, y en este caso nadie sabe dónde está. Pero bueno, aquí lo que nos vamos a centrar mayormente, aunque hablé también de Oñate, vamos a hablar de Juan Bautista de Anza, que nació en Frontera Sonora, de ascendencia vasca. El padre era minero, explorador, militar vasco. Y bueno, hablaré en un vídeo muy cortito, porque aquí el importante es el hijo, pero también haré un vídeo hablando sobre la historia del padre. Y mayormente vamos a hablar eso de lo que pasó en la frontera norte del virreinato de Nueva España, que hoy en día es México, y el territorio del norte que, bueno, que luego México perdió, pero que en aquel entonces también era del Virreinato de Nueva España, lo que es Nuevo México, etcétera, etcétera, Arizona, toda la parte norte, que hoy en día es de Estados Unidos, porque hay muchas historias allí de incursiones y de peleas entre los poquitos españoles peninsulares que habíamos allí, los novohispanos, los ancestros de los mexicanos, y lo que sufrieron ellos con todas estas batallas contra apaches, comanches, navajos, etcétera, etcétera. Y aunque es un poco posterior, estaba pensando que hacer también un vídeo sobre lo que es la
la matanza de los indígenas californios en la Alta California, porque el territorio, después de perderlo España, obviamente con la independencia de México, y luego de perderlo México después, en apenas 20 años, el presidente Polk, que es el que le hace la guerra a los mexicanos, que luego es el que firma con el México el Tratado de Guadalupe Hidalgo, entre el presidente Polk y Leland Stanford, que casualmente tiene una universidad en Estados Unidos, en 30 años o menos matan a casi todos o a todos los indígenas de Alta California, ¿no? Y bueno, si hubo una masacre y alguien tiene que pedir perdón, en este caso tendría que ser tanto España como México por haber perdido el territorio del norte, de Alta California. Porque los indígenas californios, tanto con los poquitos españoles que había en Alta California como con los novohispanos, los ancestros de los mexicanos, estuvieron viviendo en armonía y no tuvieron problema. Obviamente al principio, pues como con cualquier contacto, pues habría aspereza entre ellos y harían un poquito la guerra y demás, pero no eran pueblos tan belicosos como pudiera ser muchos siglos antes con los chichimecas en lo que es México, en el norte de México, o los apaches o los comanches, que eran los más bravos. Que los más bravos eran los comanches, por eso a finales del siglo XVIII no había tantos apaches en las misiones, cristianizándose allí, conviviendo con los españoles y con los novohispanos, pero cuando ya empiezan a avanzar desde el este los gringos, matando a todo indígena norteamericano que está a su paso, los comanches van bajando, se van metiendo en el territorio de los apaches. Esto ya lo contaré en un vídeo más adelante. Pues los comanches van bajando y al final tienen que meterse en el sitio donde están mayormente los apaches, ¿no? Que es parte norte de Estados Unidos y parte de la sierra que corresponde al estado mexicano de Sonora. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que al final los apaches, a lo último, ya se empiezan a cristianizar y empiezan a pedirle ayuda a los españoles y a los novohispanos, a los ancestros de los mexicanos. Porque los apaches y los comanches se odiaban a muerte. Los comanches eran muy bravos y ellos solos no podían combatir solo contra los comanches. Entonces contaré esa alianza que hizo Juan Bautista de Anza, como ya dije, de ascendencia vasca, nació en frontera Sonora. Y él hizo una coalición en el siglo XVIII donde españoles peninsulares, novohispanos, los ancestros de los mexicanos, que ahí entran los españoles nacidos en América, los mal llamados criollos, que son españoles americanos, igual que los demás, porque eran todos vasallos del rey. Los españoles americanos, los mestizos, los indígenas, todos ellos eran vasallos del rey, al igual que los que habíamos aquí en la península, tanto los blancos como los mestizos. Ahí mestizo meto también a los gitanos, hablando claro, porque los gitanos son también tanto rasgos más hindú, porque provienen de la India, como mestizos, porque también hay gitanos mestizos, que podría pasar por español perfectamente porque son blancos y algunos son hasta rubios. Igual que puede pasar en México con cualquier mezcla, ¿vale? De los que ha habido por allí. Entonces, como ya decía, eran todos vasallos del rey. A mí no me gusta decir criollo, la palabra criollo no me gusta. Para mí eran todos españoles americanos, divididos en españoles peninsulares, los que nacían aquí, y españoles americanos, los que nacían allí. Españoles americanos, los blancos, los mestizos, los negros, los mulatos, etcétera, etcétera. Eran todos vasallos del mismo rey. Y bueno, esta coalición, pues los españoles peninsulares, los poquitos que habían allí, los americanos de Nueva España, los indios Ute, que de hoy en día donde es Utah, en Estados Unidos, los apaches y los indios pueblos, que los indios pueblos son de Nuevo México. Pues todos ellos combatieron junto a los comanches en la coalición que hizo Juan Bautista de Anza y su sanguinario jefe Cuerno Verde. Cuerno Verde era el jefe de los comanches.
que era, por lo que cuentan, era muy sanguinario. Hablaremos un poquito de él. Y nada, espero que os guste el canal y iremos trayendo esas historias aquí para que se conozcan tanto en España como en México, porque ha sido pocamente tratado y son historias que yo creo que son muy interesantes de traer y de conocer. Así que bueno, un saludo a todos y espero que el canal os guste.